y trucos y las mejores prácticas para mantener tu osciloscopio fuera de fallas. Tal como lo comentamos en este momento, hay fallas que se pueden prevenir mediante un buen uso del osciloscopio. Entonces, vamos a ver cómo prevenir esas fallas, principalmente empezando con lo que podemos prevenir desde la fuente, desde el momento de que conectas el osciloscopio a la energía eléctrica, qué tipo de energía, cuánta corriente, la pata de tierra, todas las cosas importantes que tú debes de tener antes de que lo conectes a la energía eléctrica. Después vamos a ver que lo enciendes, necesitas, por ejemplo, saber qué conectores tienen los instrumentos de medición. En este caso, cada vez que va incrementando la frecuencia, se va teniendo un nuevo conector en el osciloscopio. A veces no estamos muy familiarizados con los cuidados, con el cable and connector care que tenemos que tener para estos conectores nuevos. Vamos a hablar del correcto uso del torque, bueno, y vamos a hablar de, ya que tienes esto funcionando, pues la parte de calibración, ¿no? Bueno, vamos a poner a funcionar el equipo, vamos a resolver todas las dudas en cuanto a calibración y los voltajes máximo que soporta el osciloscopio. También prevenir por cuestiones de electrostática, monitoreo y control de temperatura, del flujo de aire que tenemos que tener para que la temperatura interna del instrumento se mantenga en un estado adecuado y por lo tanto la calibración sea correcta y las mediciones sean exactas, ¿no? Vamos a hablar del proceso de calibración y vamos a hablar de cómo las fuentes se protegen en caso de que tengan pues ruido en las líneas de AC, ¿no? Esa es la agenda. Ahorita vamos a continuar. Este entrenamiento está enfocado a los osciloscopios en muchos series S, 90.000A, perdón, 90.000A. Tienen 90.000Q o Q Series, que este osciloscopio, bueno, el Q Series fue reemplazado por el Z, tiene diferentes modificaciones. Este osciloscopio X 90.000A fue reemplazado por el Series B y el nuevo osciloscopio UXR, que prácticamente son la mayoría de osciloscopios que tienen en sus laboratorios. Hablando de potencia, de requerimientos de corriente, todos estos los puedes conectar a 110 o 220 volts, ¿no? Se prefiere 220 volts porque eso disminuye el consumo de corriente, ¿no? Entonces pueden trabajar desde 100, en el caso de las series S, desde los 100 hasta los 240, y no se dice cuánta corriente es la que requieren, porque se ve aquí la potencia, ¿no? Entonces era cuestión de saber, en este caso, potencia, en el caso de series S es 380 watts, en el caso del 90.000A o las series X, 800 watts, en el caso del Q estamos hablando de 1200 watts o 1350 watts, y en la parte de UXR estamos hablando de 1300, 2600 watts, ¿no? Esto dependiendo si lo conectamos a 110 o a 220, podemos estar teniendo entre 15 y 20 amperes, ¿no? Bueno, digamos que recibes tu osciloscopio nuevo, lo conectas a la red, hay unas consideraciones que tomar en el osciloscopio UXR debido a que por ejemplo, prácticamente si tú compras un osciloscopio de 40 GHz hacia arriba, hacia 110 GHz, pero de 4 canales, entonces solamente opera a 220 volts corriente alterna. En todas las demás modalidades, ya sea si lo compras de 40 GHz a 110 GHz en 2 canales, entonces sí soporta conexiones a 110 volts, ¿sale? Y obviamente de 40 GHz hacia abajo, aquí falta un modelo de 5 GHz, puede soportar ya sea 110 o 220, ¿sale? Pero bueno, el único requisito es de que si compras un osciloscopio que tiene 40 GHz hacia arriba, de 4 canales, forzosamente necesita 220, ¿sale?
Entonces, las instalaciones que tú necesitas tener no es de que tengas en una fase 110 y en la otra fase otro 110 para que tengas un potencial de 220 referenciado a tierra. No, efectivamente requiere tierra, requiere en este caso neutro, que entre tierra y neutro debes de tener menos de 1 volt, y entre tierra y fase debes de tener 220 volts, ¿sale? Eso es importante. Y bueno, para distinguir que es un instrumento de medición de alta potencia, entonces se tiene este tipo de conectores que son NEMA 6, que es eso significa que es de 220, 15 amperes, eso es lo que, cuando está de manera dedicado, aislado, o sea, solamente tienes un solo equipo conectado en esa red. Pero si es una red que no es dedicada, o sea, que tiene varios instrumentos, varios maquinaria, motores, etcétera, que requieren 220, ahí se tiene el NEMA 620 de 20 amperes, ¿no? Y bueno, ahí es muy importante el cuidado de si va a estar conectado con otros instrumentos, otra maquinaria, pues se tiene que revisar la calidad de energía que se está teniendo ahí, porque puede tener ruido y eso puede causar problemas. Como les decíamos, las fuentes, ¿qué tipo de problemas? Pues bueno, la fuente tiene un sistema de protección que evita daños más fuertes hacia el instrumento de medición. La fuente se apaga. Eso es algo, eso no es una falla, más bien es un sistema de protección del instrumento de medición, es algo que protege que exista una falla mayor o no sé, inclusive hasta un incendio. Si no se protege la fuente, si no se apaga al momento de que ve condiciones de overcurrent, o sea, si hay un exceso de corriente, la fuente se apaga. Por ejemplo, si llega a fallar algo internamente en el osciloscopio, la fuente se apaga antes de que exista un cortocircuito. Si tiene sobrevoltajes, eso quiere decir que si de repente detecta la fuente un pico de voltaje, un armónico de corriente, entonces se apaga. Y también si la temperatura del osciloscopio se incrementa, entonces también la fuente se apaga. Entonces la fuente está constantemente sensando temperaturas, todas estas condiciones y bueno, se protege y se apaga, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, se tiene que estar monitoreando. Cuando tú estás trabajando con el osciloscopio, para empezar se tiene que ventilar bien. Ahorita vamos a hablar del flujo de aire que debe de correr por el osciloscopio para mantener la temperatura adecuada. Pero bueno, se tiene que monitorear la temperatura. Digamos, si se apagó por cuestiones de temperatura, hay que desconectarlo 10 segundos, hay que esperar, por ejemplo, hasta 30 segundos y luego volverlo a conectar. Si el osciloscopio enciende, entonces, bueno, ya se hizo, ese es un proceso de reset del mismo osciloscopio. Si no enciende, entonces hay que esperar más tiempo, puede ser, no sé, 30 minutos para que se enfríe el osciloscopio y entonces se pueda volver a prender, ¿no? Pero ¿qué pasa? Es posible que es importante desconectarlo del cable, no nada más apagarlo, sino desconectarlo del cable para que eso cause un reset en la fuente. Entonces, lo desconectas del cable, esperas un X tiempo, 10, 30 segundos, lo vuelves a conectar y checas si arranca, ¿no? En el mismo osciloscopio vas a ver en el panel frontal el botón de encendido, hay un LED que indica la operación, si hay una falla, son códigos que más adelante vienen, un código que te indica si hay una falla en el osciloscopio, si simplemente es temperatura o si requiere un reset, ¿sale? Y listo. Si vuelves a conectar y no prende, entonces es posible que la energía eléctrica en esa línea
no sea adecuada y esté causando armónicos. Entonces ha sucedido mucho de que tú lo cambias de línea, lo cambias, no sé, de otro laboratorio o lo llevan al área donde se reparan o se calibran, etcétera, y ahí sí prende, ¿no? O si lo llevas a un escritorio y ahí en las oficinas, como no hay tantas máquinas, entonces lo conectas y enciendes sin ningún problema. Eso es evidencia de que hay un problema en la energía eléctrica, ¿no? Entonces ahí se recomienda mucho meter un Power Analyzer para analizar la potencia que tiene el osciloscopio, bueno, la potencia, más bien la potencia que le está llegando, la energía que le está llegando al osciloscopio, pero es dejarlo mucho tiempo. El Power Analyzer nos va a detectar si hay en el tiempo, por ejemplo, en 2 días, 3 días, 4 días, una semana, por ejemplo, para ver si hay armónicos y picos de corriente. Eso hace que se tiene que monitorear las fluctuaciones de voltaje y los picos de corriente, pero en un largo periodo. No se puede hacer de que llegas con tu multímetro, checas si tiene 110, tiene 220, está funcionando correctamente, ¿no? Entonces es algo que se tiene que analizar, ¿sale? Obviamente es algo que nos tiene que apoyar Facilities para que ellos hagan ese análisis de largo tiempo y ver que nuestros osciloscopios, nuestros equipos estén trabajando en condiciones seguras y correctas, ¿no? La máxima fluctuación que puede tener en cuestiones de voltaje es más menos 10 volts. O sea, es decir, si el osciloscopio soporta, en este caso, 240 volts, pero le llega un pico de más menos 24 volts, entonces el osciloscopio se protege y se apaga, ¿no? Eso es algo que sucede. Normalmente lo que le pasa a la corriente es que hay un pico y entonces hay una baja de voltaje, ¿sí? Hay una baja en el voltaje. El uso de reguladores es muy recomendable, pues debe de soportar pues 20 amperes por instrumento de medición que se tenga conectado. Hay diferentes categorías en la parte de reguladores. Algunos protegen contra, por ejemplo, picos de corriente, categoría 1, 2 y 3. Bueno, hay diferentes capacidades de regulación. No nada más porque tengas tú un regulador, ya significa que protege contra todos los eventos que puedan suceder en la corriente eléctrica. Se tienen diferentes gamas o categorías de regulación y obviamente en eso incluye el costo. Otra cosa es que también puede ir conectado a un banco de baterías o a un UPS, pero los bancos de baterías también pueden o no incluir regulador. Entonces, porque esté en un banco de baterías no significa que esté regulando la corriente. Entonces, sí hay que ver las especificaciones del regulador y ver las capacidades de regulación. Obviamente, entre más capacidades de regulación tenga, pues mayor protege tu instrumento de medición, ¿sale? Y bueno, obviamente también la fuente se puede apagar debido a, en este caso, a una falla interna del osciloscopio, ¿no? Por ejemplo, si falla alguna tarjeta, un módulo interno y demanda mucha corriente, entonces eso hace que la fuente se apague, ¿sale? Entonces, bueno, no todo es energía eléctrica, sí hay una consideración de que puede suceder de que por temperatura, por energía eléctrica, por calidad de energía eléctrica, o también por una falla interna del osciloscopio podría llegar a fallar, ¿no? Entonces, bueno, el método es tratar de desconectarlo 10, 30 segundos, lo vuelves a conectar, ver si prende, si es problema de temperatura, déjalo descansar 30 minutos, vuélvelo a conectar y vemos si prende. Entonces, si prende, si es un problema de temperatura, hay que tener cuidado que le esté llegando buena ventilación al osciloscopio. A veces a veces me ha tocado ver que tienen una carpeta a un lado del osciloscopio y están bloqueando totalmente el aire que entra. Y bueno, vamos a hablar un poquito más de eso adelante, ¿no? Entonces, bueno, hay códigos en el mismo osciloscopio desde la parte de atrás.
se pueden ver unos LEDs, que indican de qué se trata la falla, ¿no? Entonces, bueno, hay códigos, no me voy a meter aquí a detalle, se describen en lo que es en el manual de servicio, de qué se tratan los códigos, pero hay el LED de hasta abajo es el LED de overtemp, ¿no? Entonces, si está excedida la temperatura, el LED de hasta abajo que siempre están monitoreando la temperatura interna del osciloscopio, ese es el que se va a prender, ¿no? Entonces, nuevamente, se puede apagar el osciloscopio por exceso de temperatura, ruido en líneas y obviamente una falla interna del módulo, ¿no? Nosotros cuando los equipos llegan a fábrica, tenemos siempre un reporte de qué es lo que le cambiaron al osciloscopio, ¿no? Si le cambiaron un módulo, entonces fue causa de una falla interna, ¿no? Pero si llegó, la fuente se dañó, entonces es muy seguro que se protegió, pero al final se dañó la fuente, ¿no? Por la entrada. Pero si no le cambiaron nada de ningún módulo externo, entonces obviamente es un problema de línea que está dañando, que se protege la fuente y se daña la fuente antes de que se dañe el osciloscopio. Y bueno, ¿no? Si siempre es temperatura, bueno, siempre va a volver a prender después de que se enfría. ¿Ok? Muy bien, vamos a hablar un poquito más adelante de esto, de flujo de temperatura, etcétera, un poquito más adelante, ¿no? Pero bueno, digamos que ya recibiste tu osciloscopio, ya lo conectaste a la línea, ahora, ¿qué cuidados debes de tener? Bueno, el osciloscopio CLCS trabaja con High Precision BNC o conectores BNC y tiene dos modos de impedancia, 1 megaohm y 50 ohms, ¿sale? ¿Qué conector utiliza el 90.000X? Es ya del 90.000X para arriba, solamente manejan 50 ohms. Esto es importante. Ahorita les voy a decir por qué. El CLCS es 1 megaohm y 50 ohms, ¿no? Baja impedancia y alta impedancia. Y ahorita les voy a decir por qué. Pero bueno, en el osciloscopio 90.000X, el conector es 2.92 milímetros. Es compatible con 3.5 milímetros, ¿sale? Y con SMA. El osciloscopio Q, que obviamente el osciloscopio 90.000X llega hasta 33 GHz, pero el osciloscopio Q, sus canales, estos 4 canales pueden llegar a 33 GHz, pero estos canales de aquí se llaman Real Edge y llegan hasta 63 GHz, ¿no? Entonces, los normales son 2.92 milímetros y los Real Edge son 1.85 milímetros. Estos son compatibles con 2.4 milímetros, ¿sale? Y bueno, el osciloscopio UXR lo puedes comprar con 3.5 milímetros, lo puedes comprar hasta, digamos, hasta 33 GHz es 3.5 milímetros, pero hasta 58 GHz, si no me recuerdo, es 1.85 milímetros, y ya hasta 110 gigas es 1 milímetro, ¿sale? Entonces, bueno, cada vez que cambiamos de conector, hay cuidados especiales, torques diferentes que se tienen que tomar en cuenta que vamos a abordar a continuación. Muy bien, entonces, bueno, ¿por qué tenemos estos conectores de diferentes tipos? Y, por ejemplo, acá, este es 2.92, ¿por qué no le pusimos uno de 3.5 o SMA? Lo que pasa es que tienen diferentes frecuencias. Por ejemplo, SMA llega hasta 22 gigas. 3.5 milímetros llega hasta 34 GHz, 2.92 llega hasta 44 GHz. Entonces, esto es lo que llega hasta ese nivel, ¿no? 2.4 milímetros es lo que tenían los Jaybirds N4903B, ¿sí? Y llega hasta 52 gigas. 1.85 milímetros llega hasta 70 gigas y el 1 milímetro llega hasta 110 gigas, ¿no? Entonces, eso es ¿por qué se pone estos conectores? Bueno, por eso, ¿no? Por ejemplo, hay otras cosas que son, por ejemplo, hay tipos de conectores
Metrology Grade, Instrument Grade y Production Grade, ¿no? SMA es el más básico, por lo tanto es Production Grade. Es lo que puedes comprar en las tiendas fácilmente, ¿no? Pero no hay de Metrology y Instrumentación. De Instrumentación llega a partir del 3.5, 2.92, etcétera, ¿no? Y Metrology Grade es un nivel superior todavía, ¿sale? Entonces, bueno, por ejemplo, Metrology Grade es para kit de calibración, ¿sale? Aquí hay algo que tenemos que comentar, es la compatibilidad de los conectores, ¿sí? Por ejemplo, un conector SMA es compatible con 2.92 y 3.5 milímetros, o sea, es compatible mecánicamente, más no sus especificaciones. Como ya vimos, son muy diferentes su ancho de bandas, y insertion loss, return loss, etcétera, ¿no? El caso de 3.5 milímetros, igual, compatible con SMA 2.92 de manera mecánica, ¿no? 2.92, o sea, eso es el verde, es el círculo de compatibilidad, ¿no? O sea, eso quiere decir, mecánicamente es que lo puedes conectar, sin embargo, no lo dañas porque es compatible, pero tiene diferentes torques. Ahorita vamos a hablar de torques. En la parte amarilla, pues tenemos conectores 1.85 milímetros con 2.4 milímetros son compatibles, y el conector 1 milímetro, pues no es compatible con nada, ¿no? Entonces, se tiene que usar adaptadores, ¿sale? Bueno, antes de pasar a los adaptadores, vamos a hablar de el correcto uso del el conector, ¿no? Primero, evita que se doblen los cables. Que cuelguen los cables del mismo instrumento. A veces están los cables pesados colgando del instrumento. Lo más adecuado es que estén en una mesa, cables e instrumentos, o si no, en una superficie, en una bandeja, donde descansen los cables y no le pongan peso o no le pongan fuerza al conector. Usar sabers. Como ven aquí, estos instrumentos de medición están terminados en macho, de tal manera que aquí podemos conectar un saber, un adaptador hembra-hembra, para que se lleve el saber el desgaste y no sea el mismo instrumento de medición el que se desgasta, porque si se daña el conector del instrumento de medición que está conectado directamente al sistema de adquisición, no nada más se cambia el conector, se tiene que cambiar en algunas ocasiones el mismo tarjeta de adquisición, y son reparaciones carísimas. Entonces es mejor tener un saber que prevenga ese daño. Obviamente nada más cambias el saber, el adaptador, y listo, ¿no? El adaptador es en este caso, un dispositivo como consumible, como si fuera una impresora. Tiene cierta cantidad de ciclos de uso, ya pasaron esos ciclos, se tira a la basura, se pone otro y sigue funcionando como nuevo, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿sale? Uso los savers y tirarlos o reemplazarlos cuando ya tengan el número de ciclos de vida que máximo, ¿no? Antes de conectar, siempre inspecciona el conector, ya sea si vas a conectar el cable o si vas a conectar. El cable generalmente es macho. Entonces, inspecciónalo de que el pin esté en buenas condiciones, de que no tenga mucho polvito. Ustedes ven que los conectores son dorados, es realmente oro, es para que tenga muy buena conductividad, pero evite pérdidas o atenuaciones, ¿sale? Entonces, sí es oro, pero el oro es muy fácil de que se raye. Entonces, obviamente no le soples, nunca le soples al conector, porque tu humedad del aire de la boca que sale humedece los conectores y eso es malo. Observa donde vas a conectar el hembra, que los receptáculos estén completos y no estén doblados, dañados. Si está dañado, ya no lo conectes, porque se daña el otro también. Con uno de los conectores que esté dañado, o sea, el macho o el hembra está dañado, ese va a hacer que dañe el otro conector, ¿sale? Entonces, límpialos. Hay un proceso de limpieza que si están sucios, hay que limpiarlos. Ahorita vamos a hablar un poquito más adelante.
no toques las superficies con los dedos, los conectores no los toques con los dedos porque tenemos una película de grasita que se queda en el conector y hace una capacitancia. Ahorita vamos a hablar, se puede usar aire comprimido, pero de una botella, no de un compresor, porque el compresor tiene humedad. Al momento de sacar el aire a alta velocidad, también condensa. Eso hace que se enfríe, porque sale muy rápido, se enfría y se condensa, o sea, se provoca hielo en la parte del conector y eso al final es agua que va a dañar los conectores, ¿no? Hay que usar alcohol isopropílico, no muy humedecido. Ahorita vamos a hablar un poquito de la parte de limpieza. Y bueno, bueno, cuando no se use, todo lo que no se use, hay que ponerle las capuchas de plástico, todos los conectores que no se usen, hay que poner sus capuchas de plástico para que se protejan los conectores del polvo, también eso los daña. Y no utilizar otro tipo de fluidos, ¿sale? Ok, entonces lo que tienes que hacer antes de conectar es alinear, es un trabajo de dos manos, porque una mano va a alinear el cable, otra, ya que está alineado, se empieza a girar la tuerca y se va sensando si entra perfectamente alineado o va chueco, entonces tienes que regresarte. Entonces, hasta que ya lo sientes que ya entra perfectamente bien alineado, entonces la tuerca tiene que girar de manera normal y entonces lo aprietas gentilmente, pero no se mueve el cable. El cable lleva un pin. Ese pin no debe de estar girando, porque si se gira, entonces se está desgastando el pin. Lo único que gira es la tuerca y con la otra mano está sujetando el cable para que no se gire, no tenga movimiento, ¿sale? Y listo, al final, ya que está sujeto con torque manual, un apretoncito leve con los dedos, entonces ya usas un torque, ¿sale? ¿Ok? Y bueno, vamos a hablar de torque. Obviamente, no usar estas herramientas, esas son para el gas, no vayan a usarlas para los instrumentos de medición, porque se daña, se rompe el conector y es carísimo. Ok, entonces se recomienda el uso de torques, ¿sale? Estos torques tienen el correcto funcionamiento del torque es de que aprietas, pero estos torques liberan la fuerza, o sea, truenan, ¿sale? No se llega hasta donde truena. Se tiene que dejar solamente como 30 grados, 20 grados más o menos, pero si llega a tronar, más o menos se pasa por aquí como para los 45 grados, 40 grados, truena liberando la fuerza, pero eso quiere decir que si llegaste a tronarlo, quiere decir que excediste la fuerza, ¿sí? Entonces no se tiene que exceder, solamente unos 20 grados como máximo. Acá hay un video donde ustedes pueden ver la técnica correcta de cómo usar el torque. Algo que es importante es que en esta sección que podemos ver aquí, que tiene como una ranura, es ahí donde van los dos dedos, ¿sale? No es lo mismo ejercer torque tomando los dedos aquí en esta sección que tenerlo en este punto. Entonces, los dedos que están haciendo el torque van en esta posición donde está esta muesca, ¿sale? Y el mismo calibrador, el mismo torque, lleva una flecha. Hay que observar para dónde está la flecha, porque esa es la que se gira. Para ese lado es donde se va a apretar, ¿no? Donde está la flecha, hacia ahí. Y obviamente los torquímetros llevan calibración, se tienen que calibrar también anualmente, es una calibración mecánica, ¿sale? Entonces, eso es algo importante. Generalmente cuando tenemos que conectar un adaptador o dos cables por medio de un adaptador, hay una parte que tenemos que utilizar una herramienta, otro wrench para que no se mueva, ¿sale? Entonces el wrench, esta herramienta no se mueve, sino esta solamente es de sujeción
y el que hace el movimiento del torque es el torquímetro, ¿sí? No lo van a agarrar al revés, de que pongan la herramienta del torque como sujeción y entonces empiecen a darle con esta herramienta, porque entonces se excede el torque, ¿sale? Entonces, bueno, hay diferentes torques. Por ejemplo, para los que más se utilizan 3.5 milímetros, se utiliza 8 libras por pulgada cuadrada o 90 newtons por centímetro. Para SMA, fíjate, para 3.5 milímetros, 1.85 milímetros y 2.4 milímetros se utiliza el mismo torque, ¿sí? El de 8 libras por pulgada. Y para SMA es 5, en este caso 5 libras, o sea, tiene menos torque, o sea, lleva menos fuerza. Pero, por ejemplo, como nosotros podemos conectarnos a, por ejemplo, podemos conectar, en este caso, un conector SMA a un, por ejemplo, un cable SMA a un, no sé, un conector 3.5 milímetros, entonces ahí dices, bueno, ¿qué torque le voy a aplicar? Entonces el macho, o sea, el que lleva la tuerca, ese es el que lleva el torque. Por ejemplo, si yo conecto un cable SMA a un instrumento de medición que está terminado en 3.5 milímetros o 2.92, entonces utilizo el torque del SMA, 5 libras por pulgada. Pero si yo tengo un instrumento, bueno, digamos un dispositivo bajo prueba que es SMA y yo voy a conectar un cable 3.5 milímetros, entonces tengo que usar el torque de 3.5 milímetros, que en este caso es el de 8 libras, ¿sale? Dependiendo del que lleva la rosca, el que lleva la tuerca, el que está conectando, a quién está conectando, es el que lleva el torque, ¿sale? Ok, entonces aquí podemos observar que no vamos a utilizar el mismo torquímetro para todo. Aquí para SMA, y si es plateado, se lleva el torque de 5 libras. Si es SMA y es dorado, y tiene 3.5 milímetros, 2.4 milímetros y 1.85 milímetros, y obviamente 2.92 milímetros, aquí no viene, se utiliza el torque de 8 libras, ¿sale? El torquímetro. Ahora, si en muchos instrumentos de medición tenemos que este torque, que es a 20 milímetros de abertura, que es, digamos, estos son 5,16 pulgadas, 5,16 pulgadas, tienen el mismo tamaño de la tuerca, pero algunos instrumentos de medición requieren este torque. Entonces, también se puede conectar aquí 3.5, 2.4, 2.92, 1.85 y lleva, en este caso, 8 libras también, pero es más grande el conector, ¿sale? Bueno, en este caso la abertura, ¿no? El open-ended. Y en el caso de 1 milímetro, ya se requiere 4 libras por pulgada y la abertura es de 6 milímetros, ¿sale? Pero bueno, aquí vamos a ver lo siguiente, hay más consideraciones que tomar cuando estamos trabajando con 1 milímetro. Ahora, el mismo conector, el mismo instrumento de medición tiene un torque, ¿sale? Un torquímetro. Este torquímetro es de 8 libras por pulgada, que está al revés, ¿sale? O sea que se utiliza exactamente igual que el otro, que estos que estamos viendo acá. También se tiene que girar, pero no tiene que tronar, ¿sale? Simplemente tiene que ejercer una fuerza, ¿sí? Como más o menos igual, como de 20 grados, pero no llegar a tronar, ¿sale? También truena, ¿sale? Si se truena, entonces se excedió el torque, ¿sale? Y bueno, en este caso, este osciloscopio es de un conector 1.85 milímetros, 40-70 GHz, y pero bueno, cuando ya estamos utilizando osciloscopios que pueden ser desde 5 GHz hasta 110 GHz, que son modelo A o el modelo AP, están terminados en un milímetro, la ventaja de que tú puedas comprar un osciloscopio en 5 GHz, pero ese mismo osciloscopio ya traiga un conector de 1 milímetro, es de que en futuro tú lo puedes
actualizar en ancho de banda hasta 110 GHz, ¿sale? Entonces es una gran ventaja, pero la desventaja, bueno, la desventaja es que el conector es 1 milímetro y vas a tener que conectar adaptadores, como podemos ver acá, que esos son Ruggerizer, 1 milímetro, Male Bulkhead Connector bueno, estos conectores, como podemos ver, pueden estar terminados de 1 milímetro de un lado, digamos de este lado, es 1 milímetro, de este lado es 1 milímetro, y del otro lado es 1.85, 2.92, ajá, y ya puedes tener conexión a todos los demás, ¿sale? O tener estos otros adaptadores. Estos ya no son Ruggerized, si te fijas son Ruggerized. Ruggerized significa que tienen esta rugosidad y esto sirve para que puedas conectar apretar o hacer un torque con los dedos. Es decir, con la fuerza de 2 dedos hasta donde se desliza, donde ya no aprieta, ¿sí? Eso lo puedes llevar a cabo, ¿sale? Pero lo mejor, lo más adecuado es utilizar el torquímetro, ¿sale? Pero por eso esto se llama Ruggerizer. Y estos adaptadores son de 2.4 a 2.92, 3.5, ¿sí? Esos también se tienen como opciones para cambiar para llevar, por ejemplo, de 1 milímetro a 2.4, ¿sí? A 1.85, luego conectas, por ejemplo, este de 2.4 milímetros que es compatible con 1.85 y lo llevas a 2.92 que es compatible con 3.5 y listo, ¿no? Entonces terminas con puedes terminar hasta con dos adaptadores ahí, ¿no? Entonces, bueno, pero si te fijas, 1 milímetro lleva un torque 1.85 y todos los demás llevan otro torque, ¿sí? Este es como vimos acá, este lleva 4 libras por pulgada y todos los demás llevan 8 libras por pulgada, ¿sale? Entonces, para eso tenemos un torquímetro en el UXR, tú recibes este torquímetro. Este torquímetro de un lado es para cuando tú conectas hacia el osciloscopio, ¿sale? Este es del lado del osciloscopio. Y la parte gris es para los conectores de 1 milímetro del lado del adaptador o del dispositivo bajo prueba, ¿no? Bueno, siempre como va a requerir un saber, vas a necesitar, por ejemplo, un saber, por ejemplo, 1 milímetro a 1 milímetro, ¿sale? Ese sería su saber, ¿sí? Entonces, bueno, siempre tienes que utilizar la herramienta de sujeción y depende de lo que estés utilizando, vas a utilizar el conector rojo o el lado del rojo o el lado gris, ¿sale? Observa que el lado rojo lleva 10 libras, a pesar de estar conectando 1 milímetro, hacia adentro del osciloscopio requieres 10 libras y hacia afuera del osciloscopio 4 libras. ¿Sale? Aquí podemos ver estas llavecitas, aquí están los números de parte para 8 milímetros y 7 milímetros de apertura. ¿Sale? Como dicen, esto no gira, lo único que hace la fuerza es el mismo torquímetro. Y bueno, aquí hay que tener mucho cuidado, porque cuando tú vas a conectar el Ruggerized Connector, entonces este Ruggerized Connector gira, o sea, trae aquí una rosca interna que se va a conectar al osciloscopio a la rosca externa, ¿sale? Entonces, la fuerza de esta rosca externa, o sea, esto que vemos aquí es la rosca externa que conecta con esta rosca interna. Eso sí lleva 10 libras, ¿sale? Entonces, se pone esta herramienta de sujeción para que no se mueva de 8 milímetros y entonces lo que se gira es esta rosca del que está en el mismo osciloscopio, ¿sí? Pero este hace que no se mueva. Entonces, este es el que se inserta aquí y entonces queda a 10 libras, por lo tanto va del color rojo. Y luego si vamos a conectar un adaptador que no es Ruggerized, por ejemplo, este es de 1 milímetro y este es de 1.85 o 2.92, pero no es Ruggerized, ¿sí? Entonces se utiliza
el torque de la parte gris, que sí va a agregar 4 libras solamente, ¿sale? Entonces se gira esta tuerca, pero no está haciendo contacto la rosca externa, sino la rosca interna, ¿sí? Entonces, nuevamente se utiliza esta herramienta de sujeción, que es de 7 milímetros, ¿sale? De apertura. Y listo, de esa manera le das el torque correcto, ¿sale? Ahora, ya lo que conectes acá va a ser 8 libras. Si te fijas, aquí tienes 4 libras y aquí tienes 8 libras. Entonces, tienes que tener la herramienta de sujeción, porque si no, entonces, estas 8 libras van a hacer que truene el conector de 1 milímetro, porque lleva 4 libras, ¿sale? Si no tienes esta herramienta de sujeción, vas a tronar el conector de 1 milímetro y se va a dañar, ¿sale? Entonces, eso es bien importante, ¿sale? Aquí va a llevar 8 libras. Entonces, esto es súper importante para evitar un daño en un osciloscopio tan caro como es este equipo de 110 gigas, ¿no? Entonces, bueno, si tienes dudas, acá viene un video de cómo explica exactamente cómo hacer este procedimiento de manera adecuada, ¿sale? Muy bien. Vamos a hablar entonces de limpieza. La limpieza, pues tiene que ser, como ya platicamos, no con aire comprimido, pero de una botellita de esas que venden, no porque viene seco, ¿sí? El aire comprimido viene seco con una trampa de humedad, y no usar el aire comprimido de un compresor, ¿sale? También viene calibrado a que la velocidad del aire pues no haga que el conector se congele y se humedezca, ¿sale? Se tiene que usar dependiendo del conector, hay ya vienen unos materiales de limpieza prehumedecidos, es decir, son como unos cotonetes, pero no son cotonetes, porque el cotonete se puede súper humedecer, ¿sale? Entonces, prácticamente son como unas toallitas húmedas que tienen alcohol isopropílico. Separas, digamos que vienen como una bolsita, separas la bolsita y entonces con eso lo limpias, ¿no? No se recomienda exceder sobrehumedecer con alcohol isopropílico, porque eso puede dañar el aislante, ¿sí? Entonces, bueno, eso es algo importante. Y cuando ya terminaste de limpiar con esas toallitas húmedas muy pequeñitas, entonces hay una especial para 1 milímetro, para 1.85, para 2.4, etcétera, ¿no? Y al final se tiene que secar para que el alcohol isopropílico se seque, utilizando obviamente el compresor, ¿no? ¿Ok? Entonces es un trabajo muy, muy delicado, ¿sale? Ok, ahora vamos a hablar de calibración. Cuando tú recibes el osciloscopio, bueno, el osciloscopio viene calibrado de fábrica. Entonces, se tiene que esperar, en este caso, 30 minutos de calentamiento en el lugar donde va a ser utilizado, con todos los instrumentos de medición que están al lado, encendidos, todo lo que bloquee el aire, le permite el flujo del aire, todo las condiciones de temperatura como va a operar, ahí se tiene que hacer la calibración, ¿sale? Entonces, la calibración, cuando se recibe por primera vez, corre la calibración. Después, se recomienda calibrar una vez al año solamente, y posteriormente solamente si la temperatura del osciloscopio excede el delta entre la temperatura con la que se corrió originalmente y la temperatura con la que se corrió posteriormente. Por ejemplo, corriste la calibración y entonces el osciloscopio queda con esa noción de temperatura. Internamente el osciloscopio está sensando la temperatura y sabe si hubo una desviación, y si fue esa desviación más de 5 grados Celsius, entonces se recomienda correr la calibración, ¿sí? No es, yo he visto en algunos casos que muchos ingenieros, cada vez que van a correr, cada vez que van a hacer una prueba, corren una calibración.
y eso tarda 2 horas, 4 horas, es mucho tiempo, ¿no? Entonces, no es recomendable, o sea, bueno, porque gastas mucho tiempo. Solamente si tú ves la temperatura que es más de 5 grados de delta, entonces sí corre la calibración, ¿sale? Ok, si está corriendo en un sistema automático, bueno, ¿qué pasa si está más de 5 grados? Bueno, obviamente las temperaturas recomendables, donde todas las especificaciones del osciloscopio están, digamos, aseguradas, es a 23 grados Celsius, ¿sale? ¿Qué pasa si cambia digamos, a 28 grados? Ajá, pues ya entonces sus especificaciones ya tienen corrimiento, ya no son tan exactas en temperatura, digo, en amplitud, en voltaje, en mediciones de voltaje, en mediciones de tiempo. Entonces se tiene que volver a calibrar para dejarlo otra vez en un estado de exactitud, ¿sale? Eso es lo que sucede. Y bueno, si el sistema está corriendo de manera automatizada, y tú no puedes estar entrando aquí por ejemplo, aquí donde está el menú de calibración para estar viendo la temperatura del osciloscopio, puedes estarle mandando este comando que es calibrate temp, y entonces te dice el delta, ¿sí? Te va a estar dando ese delta, te va a decir 1 grado, 2 grados, y ya, sí, entonces, si la temperatura llega a 5 grados, entonces puedes detener la prueba automática y entonces correr la calibración, ¿sale? Obviamente es recomendable, pues bueno, a veces los laboratorios no tienen ventanas, ¿verdad? Pero a veces algunos laboratorios sí tienen ventanas y entonces pues mantener las cortinas cerradas para que no haya variaciones de temperatura. Monitorear la temperatura, eso es muy importante, ¿no? Ok, entonces, bueno, ¿qué tipos de calibraciones existen? Hay una que se llama, esta que se llama Start Quick Environmental Calibration. Esa se corre rapidísimo, eso en cuestión de unos minutitos. Tú ya tienes el osciloscopio, digamos, es una verificación de la calibración y sí corrige ciertas variaciones. Eso es la que se recomienda correr para corregir cambios en el flujo de aire, en el instrumento, temperatura, humedad. Todo eso cambia, si le cambia la humedad, también cambia la exactitud del osciloscopio. Todo eso está especificado. Y bueno, entonces en pocos minutos ya está lista la calibración, ¿no? En unos 10 minutitos ya está lista la calibración. Hay otra calibración que se llama User Calibration, que es esta, Start Full User Calibration, ¿sale? Entonces, para correr la calibración tienes que quitar la protección, o sea, es por software, simplemente le das clic aquí, se quita la protección y te habilita la Start Full Calibration. Esta es una calibración más rigurosa que efectivamente corrige desviaciones y bueno, cuando tú corres la calibración, te va a preguntar si quieres correr Time Scale Calibration and Interleave Correction. No corran esas calibraciones porque te requiere un generador de frecuencia que puede ser, por ejemplo, un Performance Signal Generator como el E8267D, que tiene una exactitud de frecuencia de 0.1 Hz. Y también te va a requerir un frequency counter con esta opción 012, que tiene un error de frecuencia absoluto de 0.0275 partes por millón. Entonces, generalmente estos instrumentos de medición no los tienen ustedes en el laboratorio. Entonces, estos nosotros los tenemos en el centro de servicio, ¿sale? No corran este time scale calibration, corran la calibración normal, la de user calibration, ¿sí? O sea, repito, le dices Start Full User Calibration y te da estas opciones. ¿Quieres correr Time Scale Calibration and Interleave Correction? Calibration, no lo selecciones, ¿sale? Por default no viene seleccionado. Mira, aquí lo más importante es utilizar el cable que viene con el osciloscopio, ¿sale? Y es diferente. Por ejemplo, el Series S es este modelo, el 90000A es este modelo, el Q es el mismo modelo si utilizan los conectores 3.5 milímetros, pero para los conectores Real Edge de 2.4 milímetros es este otro cable.
no sustituto. O sea, viene este número de parte. Tienes que checar que es este número de parte. Si falla todos, eso, lo más sospechoso es el cable, ¿sale? Que ya está dañado o no es el cable correcto. Si falla uno y pasan los demás, entonces, bueno, repite la calibración, y bueno, si falla uno y pasan los demás, pues lo más seguro es que está dañado ese módulo, ¿sale? Eso es lo más seguro. Así es, ¿sale? Ok, entonces, bueno, antes de correr la calibración tienes que esperar 30 minutos para que se ambiente. O sea, bueno, tienes que encenderlo, obviamente, esperar 30 minutos, que es el warm-up time que tiene el osciloscopio. Y bueno, correr, y el proceso te guía paso a paso cómo debes de correr. Al final te pide conectar el auxiliar, el conector auxiliar. Acá, si te fijas, dice calibración 5.5 Celsius, y el time scale calibration no, este excede, pero este no. Entonces, mientras la mayoría de los casos, el 99% de los casos te va a decir que este excede y el time scale no lo corras. Solamente que llegar a decir el time scale calibration una temperatura de más de 5 grados Celsius, entonces, ni modo, se tiene que correr el time scale calibration, y hasta donde no tienen estos equipos, se tiene que mandar a calibrar a Keysight, ¿sale? Donde sí tenemos estos equipos, ¿sale? Pero en todos los casos, no excede estos 5 grados, corre nada más esta calibración, ¿sale? Ok, entonces, bueno, obviamente el UXR, bueno, el UXR tiene no tiene esta herramienta de calibración, el UXR. La única manera de correr, y no se requiere calibración, el UXR no requiere calibración, trae sus sistemas que lo calibran automáticamente. Sin embargo, hay una calibración anual. Esa es la que se manda al centro de servicio, o nosotros hacemos campañas de VOSCAL, Volume On-Site Calibration, donde calibramos todos sus instrumentos de medición. Y nosotros llevamos instrumentos de medición. Ustedes tienen que liberar el osciloscopio para que se corra la calibración con instrumentos de medición. Sin embargo, para el UXR se tiene este módulo de calibración. Es decir, este módulo calibra el UXR, ¿sale? Y entonces le pasa la trazabilidad del NIST al UXR. Y entonces el que se tiene que mandar a calibración es el módulo de calibración, no el UXR, ¿sale? Entonces, a este módulo de calibración sí se calibra, y tiene, por ejemplo, obviamente hay un módulo para 110 gigas con un conector de 1 milímetro, o hay un módulo para 1.85 milímetros y hay un módulo para 3.5 milímetros, ¿sale? Pero entonces eso ayuda a que no tengas que quedarte sin osciloscopio, sino corres la calibración. Esta es la calibración anual, o también la user calibration. O sea, tanto el user calibration como la calibración anual, esa la corre este mismo kit de calibración, ¿sale? Y bueno, más o menos se tarda una hora y media con todo el cambio de cables, etcétera, ¿no? Pero es prácticamente, traer los estándares que se utilizarían con todos los instrumentos de medición que se requieren para calibrar un osciloscopio por Keysight, ¿no? Este módulo de calibración tiene 3 años, o sea, no se requiere calibrar anualmente, sino cada 3 años, ¿sale? Ok, ¿qué pasa si falla la calibración, no? Ahí, pues, entonces, lo primero, sospecha del cable de calibración. A veces se pueden equivocar entre el auxiliar out y conectaron el cal out. Entonces, ve correctamente el procedimiento de calibración que te va guiando paso a paso, te va diciendo qué tienes que conectar. Y bueno, definitivo, si falla uno solo y los demás están bien, entonces hay una falla en el módulo,
¿sale? Esa falla en el módulo podría suceder de que fue por electrostática o algo, ¿no? Algo importante, no quiten la pata de tierra, no usen esos supresores de tierra, porque entonces quedaría flotado, tendrías riesgo de shock si tocas alguna parte metálica del osciloscopio, ¿sale? Ok, entonces, bueno, ¿qué es lo siguiente que vamos a ver? Es voltajes máximos que soporta el osciloscopio. Bueno, si se dañó, no esperemos a que se dañe el instrumento de medición. Digamos también, puedes correr la calibración si tú sospechas de que hay una falla en el osciloscopio. Puedes correr el cell test y la calibración. Si falla la calibración, entonces hay un daño en el osciloscopio. Entonces, ese daño se pudo haber causado, se pudo haber debido y se pudo haber evitado si observamos los voltajes máximos que soporta el osciloscopio. En este caso, el Series S tiene dos modos de impedancia. Baja impedancia, 50 ohms, donde puedes tener máximo 5 volts, ¿sale? Y de hecho, su modo normal de operación es 1 mega ohm. Si tú lo cambias, donde tú puedes soportar 30 volts RMS o 40 volts pico. Si tú lo cambias de impedancia a baja impedancia, te va a aparecer una leyenda, un warning que te dice, ojo, su máximo voltaje que soporta es 5 volts, ¿sale? Entonces, y acá tienes que observar en el panel frontal que te está indicando el voltaje máximo que soporta en la impedancia que está trabajando, ¿sale? Obviamente, 5 volts, siempre y cuando estés utilizando la escala por división más grande, digamos de 1 volt por división. Como tiene 8 gratículas, entonces tendrías, en este caso, por ejemplo, los 5 volts caben perfectamente ahí, ¿no? Entonces, bueno, ya el osciloscopio del Series S para arriba solamente soportan 50 ohms de impedancia, ya no tienen 1 mega ohm. Entonces, lo máximo que soportan son más o menos 5 volts, ¿sale? Pero en su escala por división más alta. En el caso del UXR, esto sí es un osciloscopio de 3.5 milímetros, pero si es un osciloscopio de 1 milímetro o 1.85 milímetros en sus conectores, lo máximo que soporta son más o menos 2 volts, y más precisamente hablando es el offset más el vertical sensitivity. Es decir, si tú tienes un offset de 0.40 volts o 400 milivolts, a eso le sumas el vertical sensitivity, que es 1 milivolt a 59 milivolts. Eso es lo máximo que soporta, 459 milivolts. Cuando tú cambias la escala por división, que estás cambiando la sensibilidad, es decir, 1 milivolt por división, o te vas a 60 milivolts por división, 500 milivolts por división, 1 volt por división, lo que está internamente es cambiando atenuadores. Es decir, en la escala de 500 milivolts por división tienes un atenuador de 20 dB, pero ya cuando cambias la escala por división a 1 milivolt por división, le quitas la atenuación le da protección al mismo osciloscopio. ¿Qué pasa si tú lo dejas en una escala por división de 1 milivolt por división, en alta sensibilidad, y ya no tiene protección en el osciloscopio, y tienes una descarga electrostática? Lo quemas, o sea, quemas el osciloscopio. No solamente el UXR, sino cualquier modelo del osciloscopio. Entonces, lo quemas. También, ¿qué pasa si tienes conectado tu dispositivo bajo prueba y en ese momento enciende y da un pico de voltaje? Pues quemas el osciloscopio. Entonces, siempre tienes que estar monitoreando, o sea, saber más o menos qué es lo que vas a probar. Vas a probar y si no sabes qué es lo que vas a probar, cuál es el voltaje esperado, entonces cambia el voltaje a su máxima protección para que ponga su máxima atenuación y se proteja el osciloscopio, ¿sale? Porque si no, entonces tú mismo lo estás dañando. Eso es algo bien importante, ¿sale? Entonces, si no sabes, entonces, ¿qué voltaje esperas? Siempre dale un default setup, digamos, estás corriendo un proceso automatizado dentro de tu script de Python. Agrega el último comando que mande, siempre manda un reset. Y eso hace que el osciloscopio siempre esté protegido.
¿sale? No lo dejes a veces sucede que estás midiendo voltaje muy pequeñito y así lo dejas. Te vas, ¿no? Y regresas y pum, enciendes la plataforma y adiós osciloscopio. Se quemó, ¿sale? Entonces, esas son las cosas que tipos de fallas que se tienen que evitar, ¿sale? Bueno, vamos a hablar de enfriamiento, como les decía, la temperatura en la que se especifica todas las especificaciones del osciloscopio están garantizadas es a 23 grados. Sin embargo, con el proceso de calibración, tú puedes tener una operación del osciloscopio entre 5 y 40 grados. Ya no opera si está desde menos 40 grados Celsius hasta más 65 grados. Todo lo que se salga de ese rango ya no opera, está en un modo destructivo el osciloscopio. También la humedad tiene que ver, la humedad relativa, aquí todo eso está especificado, la vibración, etcétera. Todo eso viene en sus hojas de especificaciones, ¿sale? Pero, pero bueno, algo que es importante comentarles es que una es la temperatura exterior del osciloscopio y otra la temperatura interna del osciloscopio, que siempre es más grande. O sea, tú puedes tener 23 grados en el exterior, pero el osciloscopio internamente puede estar trabajando a 40 si no tiene un buen enfriamiento, un buen flujo de aire, ¿sí? Entonces, bueno, eso es importante. Para empezar, se tiene que limpiar el osciloscopio. A veces, si el osciloscopio está lleno de polvo, eso elimina la capacidad de poder meter aire frío. La forma de limpiarlo es, obviamente, tienes que utilizar todas las precauciones electrostáticas para que al momento de limpieza, no permitas que la señora del aseo llegue y limpie con su trapo, ¿no? No, no, no. Tienes que tener material adecuado para limpieza que proteja la parte antiestática y la parte de que no sea alcohol isopropílico también porque puede dañar el display o cosas por el estilo, ¿no? Algo que se recomienda en vez de sopletear es aspirar. El osciloscopio tienes que utilizar una aspiradora, o sea, porque si sopleteas, le empujas el polvo que está, digamos que se acumula en los ventiladores, se lo empujas para que se retaque el polvo y quede en los componentes electrónicos. Y eso causa estática y causa fallas. Se tiene que periódicamente aspirar, utilizar una aspiradora para que saque el polvo, no lo inyecte. Que estos instrumentos de medición se tenían en una línea, varios osciloscopios se tenían en una línea, y entonces digamos, el aire frío entra del lado derecho y el aire caliente sale del lado izquierdo, pero cuando tienes otro osciloscopio a un lado, el aire caliente le entra y entonces, digamos que aquí entra a 23 grados, aquí ya va saliendo a 40 grados, se puede decir, y a la salida ya tiene 70 grados, de tal manera que el osciloscopio que estaba en la última línea ya se estaba dañando. Entonces se hizo este experimento donde se notó que la temperatura interna, se empezó a monitorear la temperatura interna y se observó que el osciloscopio de la orilla pues ya llegaba a 70 grados su temperatura interna, ¿sale? Entonces se estaba dañando. Se tiene que tener digamos que no haya ningún bloqueo entre la parte de atrás, la parte del frente, la parte lateral del osciloscopio, de mínimo, en la parte de atrás, 39, dice 3.9 milímetros, son 39 centímetros. Aquí se recomienda 10 centímetros, pero estas pruebas se hicieron a 10 centímetros y todavía se incrementaba la temperatura. Simplemente con que se separen de 10 centímetros a 30 centímetros, se tuvo una disminución de temperatura y se tenía una disminución de temperatura sustanciable, ¿no? Por ejemplo, después de 30 minutos de calentamiento, 59 grados, por ejemplo, bajó a 55, bajó 4 grados, ¿sale? Entonces, si te fijas, se puede salir de su nivel de operación. Entonces, bueno, ahí se recomendó en el caso de que cuando ya no podían tenerlo a 1 metro de separación, porque es complicado,
Sí se puede tener un metro de separación si se utiliza esta técnica, ¿no? Un osciloscopio arriba, un osciloscopio abajo, otro osciloscopio arriba, otro osciloscopio abajo, y entonces ya tienes un metro de separación. Entonces, y con esta plataforma, el ruido, digo, el aire que sale de aquí, se va para atrás y ya no se lo avienta al otro, ¿no? Eso sería una buena técnica. Pero bueno, lo que se recomendó cuando no se puede poner esto, entonces, bueno, utilizar un medio de bloqueo, aquí recomendable madera gruesa, para que el aire frío entre del frente y el aire caliente se vaya hacia atrás, ¿sale? Entonces, de esa manera no se inyecte el aire caliente de un osciloscopio a otro. Se pusieron ventiladores, pusieron acrílico, que el acrílico no es tan bueno, digamos, aislando temperatura o el calor, pero pusieron ventiladores para que jale aire frío del frente y otro ventilador para que aviente el aire caliente hacia atrás. También precauciones electrostáticas, cuando tú dejas conectado tu osciloscopio a la tarjeta y tocas algún trazo, ya le estás haciendo una descarga al osciloscopio, y si el osciloscopio está en 1 mV por división, seguro ya tronaste el frontend del osciloscopio, ¿sale? Entonces, también cuando conectas el cable, el mismo cable puede tener una carga electrostática. Entonces se recomienda que hagas un short del cable, o hagas o lo conectes a un terminador de 50 ohms, ya sea un short o un terminador de 50 ohms, y eso hace que se descargue el cable. O si no, al menos conectar el pin del cable, el centro, y la corona a un conector, a una parte metálica del mismo osciloscopio que está aterrizado a tierra, ¿sí? Y entonces, antes de conectar el cable al osciloscopio. De esa manera te aseguras de que descargaste electrostáticamente este conector o ese cable, y listo. Ya cuando lo dejas conectado, pues utiliza siempre pulsera antiestática. El mismo osciloscopio tiene un receptáculo para un plug, para que tú conectes la pulsera antiestática. De hecho, cuando recibes el osciloscopio cuando nuevo, lo recibes con pulseras antiestáticas, ¿sí? Eso quiere decir que debes de tener cuidado antiestático. También se recomienda de que la superficie que tenga sea antiestática. Si no lo es, utilizar un mantel antiestático, pero que ese mantel antiestático esté aterrizado a tierra, ¿no? Entonces, todas esas precauciones se tienen que tener para evitar daños por ESD, ¿sale? ¿Ok? También algo que es importante comentar es que el dispositivo bajo prueba, cuando tú lo apagas, supuestamente ya no está transmitiendo. Y entonces tú conectas el osciloscopio y puedes tronar el osciloscopio, porque internamente el dispositivo bajo prueba puede tener capacitores que al momento de conectarse, en ese momento se descargan esos capacitores, aunque el dispositivo esté apagado de la línea eléctrica o desconectado de la línea eléctrica, esos capacitores se van a descargar en el osciloscopio, ¿sale? Entonces lo dañas en cuestión de segundos o microsegundos, ¿sale? Entonces, nuevamente, el tema de poner el default setup, o cambiar la escala por división a un volt por división, ¿sale? Ok, bueno, por último, los equipos son pesados. No, se tiene que utilizar 2 personas para levantarlos. Se tienen que doblar las rodillas, no levantarlo con la columna, con la espalda, sino la fuerza tiene que ser con las piernas. Y bueno, tienes que tener eso en cuenta cuando lo tengas que mover. Ponle la tapa frontal, quita los adaptadores, ponle la tapa frontal, porque si se cae el osciloscopio o se golpea en el movimiento, en ese traslado, con la tapa frontal va a proteger el display, va a proteger los conectores. Obviamente los conectores, que es lo más costoso en el osciloscopio de una reparación, ¿sale? Entonces ponle la tapa si lo vas a mover, ¿sale? O si hay actividades de mantenimiento ahí en el área, no puedes quitar el osciloscopio, ponle la tapa para que no vayan a golpear los conectores, ¿sale?
Y bueno, cuando lo tengas que mandar a otro site o a reparación o a calibración, nunca uses estos tipos de empaque porque esto es estático, crea estática. Entonces tienes que preferentemente conservar el mismo empaque con el que llega el osciloscopio cuando nuevo, que es antiestático, o nosotros tenemos en venta cases totalmente antiestáticos con el tamaño específico del instrumento de medición. Entonces son transportadores de los instrumentos de medición que tienen rueditas. Entonces tú los puedes tener ahí un pool de estos transportadores para que cuando tengas que moverlos, lo hagas sin ese tipo de problemas, ¿no? Y bueno, esto es todo. Creo que estamos cubriendo con eso todos los puntos importantes para poder conservar tu osciloscopio en buen estado, en buen funcionamiento. Y esperemos que con esto ustedes puedan prevenir la mayor cantidad de fallas prevenibles, evitables,